Gracias. Que Dios les siga bendiciendo, hermanos y hermanas. ¿Cuántos están alegres? Amén. Bendito Dios. Yo creo que hay suficientes motivos, hermanos, para estar gozosos, hermanos. Primeramente porque Dios nos ha regalado vida, nos ha regalado salud y la oportunidad de estar en este lugar tan bonito. Bendito sea Dios. Aleluya. Gloria sea al Señor. Bendito Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Sí. Bendito sea el Señor. Mis hermanos expresaban, hermanos, el gozo, la alegría que hay en ellos. De igual manera hay gozo y alegría en mi corazón de verles a cada uno de ustedes, hermanos. Pero en especial manera cuando uno por primera vez tiene a alguien, hermano, juntamente con nosotros nos alegramos, nos regocijamos en gran manera, hermanos. Y créame que también Dios, hermanos, se alegra, también los ángeles se alegran, hermanos, amén, porque es un paso importante. Dios bendiga al esposo de mi hermana Claudia, aleluya, le amamos en el Señor. Dios bendiga a todos los hermanos que vienen de Los Sánchez, de Oratorio, los que vienen de aquí lado del Zapote, la Zacualpita, amén, bendito Dios, los del barrio del centro, de las colonias, los que viven a la par, bendito Dios, y los que hemos estado aquí desde la mañana, amén. Bendito Dios, Dios ha sido bueno con nosotros. Quiero compartir una palabra en esta hermosa tarde, esperando que sea de bendición para cada uno de ustedes, ya que para mí ha sido de mucha bendición desde el momento que yo comencé a leerla. Vamos a irnos, hermanos, nos vamos a ir a Crónicas, bendito sea el Señor. Vamos a ir primero de Crónicas. Primero ¿verdad? No primera, va. Yo los corrijo y me equivoco yo. Primero, son libros. De Crónicas nos vamos a ir al capítulo 14, mis amados hermanos, y leemos el versículo 8 en adelante. Hermanos, he peleado, he batallado, hermanos, con este tema, y al fin del cabo, hermanos, me quedé con un pensamiento, y el pensamiento es para que ustedes vayan, valga la redundancia, pensando, meditando en él, y es David, un hombre de victoria, amén. David, un hombre de victoria, amén. Bendito sea el Señor. Leemos la palabra de nuestro Dios en el versículo 8 en adelante. Si me equivoco, usted sigue, porque yo ya estoy ciego y choco a la misma vez, y para colmo de males los lentes ya casi no me ayudan. Vamos a ver, y dice la palabra: oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David, y cuando David lo oyó, salió contra ellos. Óigame bien lo que hizo David. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín. Entonces David consultó, ¿qué hizo? Consultó a Dios diciendo: subiré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová le dijo: sube, porque yo los entregaré en tu mano. Subieron pues a Baal Perasim, y ahí los derrotó David. Dijo luego David: Dios rompió mis enemigos por mi mano, como se rompen las aguas. Por esto llamaron el nombre de aquel lugar Baal Perasim, y dejaron ahí sus dioses. Y David dijo que los quemasen. Y volviendo los filisteos a extenderse por el valle, David volvió a consultar a Dios, y Dios le dijo: no subas tras ellos, sino rodéalos para venir a ellos por delante de la balsamera. Y así que oigas venir un estruendo por las copas de los balsameras, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti e herirá el ejército de los filisteos. Hizo pues David como Dios le mandó, y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Geser, y la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras, y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones. Amén. Siéntese, bendito sea el Señor.
Aleluya. Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta hora y te pedimos que hables a nuestra vida, Señor. Mis amados hermanos, hablar de David es hablar de un gran guerrero. Hablar de David es hablar, hermanos, de un hombre que llevó, hermanos, una vida llena de victorias. No sé cuántos pueden confirmar esto. Amén. Pero déjenme decirle, hermanos, que la vida de David no siempre fue una línea ascendente. Lamentablemente nunca fue así. Y cuando digo una línea ascendente, me estoy refiriendo que lamentablemente no todo el tiempo fue para arriba y para arriba, escalando peldaño tras peldaño, como nosotros podríamos decir. Aunque fue un hombre, hermanos, que ganó grandes batallas, hermanos, amén, que sacó, si podemos decir, de un momento de apuro y vergonzoso a Israel en el momento necesario, en el momento que se necesitaba. Podemos decir que, si bien es cierto que David tuvo, hermanos, una vida, hermanos, de muchos triunfos, de muchos éxitos, también podemos decir, hermanos, que su vida en ciertos momentos tuvo una línea ascendente o ondulada. En otras palabras, podemos decir que al igual que usted y al igual que mí, siempre, hermanos, en la vida hay baches, hay altos y bajos, momentos en los cuales, hermanos, estamos encendidos, momentos en el cual, hermanos, danzamos como David danzó, de tal manera que aún se burlaron de él porque sus piernas se le veían cuando él brincaba y danzaba y le criticaban. Pero hubo momentos cuando David, hermanos, estuvo también, hermanos, con rostro en tierra, hermanos, con ropa de cilicio, llorando y clamando al Dios Todopoderoso. Esa es la vida del ser humano. La vida del ser humano está llena, hermanos, de felicidad, está llena de gozo, está lleno, hermanos, de triunfo. Y como se decía el día de ayer, a veces también con fracasos de los cuales hay que aprender y levantarse. Porque cuando aprendemos de los fracasos nos hacemos fuertes y no volvemos a cometer ese error. El problema está en que el fracaso no se debe buscar porque no es necesario para la vida. Porque a muchos fracasan y se quedan sumergidos en el fracaso. Ese es el problema. No muchos se levantan de un fracaso. Por eso es que el fracaso es bueno en la vida del hombre, cuando el hombre aprende del fracaso y se levanta nuevamente. Esa es la vida del hombre, esa es la vida de la mujer, esa es la vida del cristiano. Pablo mismo dijo, mis amados hermanos, lo que quiero hacer no lo hago, dijo Pablo, mas lo que no quiero hacer es lo que termino haciendo. ¿Cuántas veces hemos dicho, hoy, aunque me ofrezcan un trago, no me lo tomo? Perdone, no sé, ojalá no vaya a haber alguien aquí, ¿verdad? Pero no me lo tomo. No ha terminado de decir eso cuando ya está con la mano estirada, hermano, esperando que Dios baje y que Dios le pegue un golpecito en el codo y le bote la botella. Jamás va a ocurrir eso. Jamás. Pero ahí estamos como seres humanos, haciendo cosas a veces que no queremos hacer. Y lo que queremos hacer muchas veces se nos vuelve difícil. Hermano, debemos entender, hermanos, que la vida del ser humano es así. No podemos, hermanos, este mensaje no es para criticar, para cuestionar ni para condenar a nadie, sino para darnos cuenta de algunas cosas, hermanos, que debemos valorar, hermanos, amén. Me gusta tanto, hermanos, cuando dice esta palabra, hermanos, que los filisteos venían, hermanos, contra David, porque se dieron cuenta, hermanos, que ya era el rey declarado, hermanos, amén, de todo Israel. Pero fíjense bien, hermanos, que los hijos de Dios debemos de ser astutos. Dice la palabra, mansos como paloma y astutos como serpiente. David se levantó y David fue al encuentro, hermano, de los filisteos. David no los esperó sentados, porque los guerreros de Dios
Hermanos, los soldados del ejército celestial no se quedan sentados, actúan, pelean, luchan y tienen que hacer lo que en el momento Dios le indica. ¿Y qué hizo David? Fue y los derrotó. Pero por segunda vez se levantaron otra vez, se organizaron y fueron otra vez. Pero ¿qué hizo David? Estoy haciendo énfasis porque aquí voy a basar mi mensaje. ¿Qué hizo luego David? David fue y consultó a su Dios. Y Dios le habló. Y Dios le dio indicaciones. Y David hizo conforme a Dios, conforme Dios le había indicado. Amén. Por eso es necesario, hermanos, para esto debemos entender que, primero, Dios es un Dios de cambio y no está regido por reglas o normas humanas. Repito esto, Dios es un Dios de cambios y no está regido por reglas o normas humanas. Amén. A veces nosotros, hermanos, queremos que Dios haga las cosas como nosotros queremos. A veces nos equivocamos hasta en la manera de orar. A veces nosotros le damos indicaciones a Dios cómo queremos que haga las cosas. ¿Será que Dios no sabe cómo hacerlas? ¿Será que Dios necesita de la sabiduría humana para saber cómo Él puede sanar? ¿Cómo puede sacarte del atolladero en el que encuentras? ¿Será que Dios necesita? Déjeme decirle que siempre que el hombre ha querido ayudarle a Dios, el hombre se ha equivocado y el hombre ha fracasado. Porque Dios no necesita ayuda. Usted solamente necesita humillarse, hermanos, ante Él, clamar, hermanos, y aceptar su voluntad. Por eso, hermanos, el gran problema que tenemos aún ahora en día, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando Dios dio la promesa a Abraham y a Sara, Abraham y Sara quisieron echarle una manita a Dios. ¿Y sabe qué sucedió? Sara le dijo: acostate, mi amor, le dijo, aquí con mi sirvienta, le dijo. Y Agar era una muchacha, así como está una muchacha jovencita, aquí como Karen, como Esther, como Anabel, como hermana Adi, Agar. Y entonces, hermanos, vea la situación. El viejito, hermanos, cuando vio a Agar, imagínense que pudo haber dicho el viejito cuando le dijo a su esposa: mi amor, vaya y acuéstese, mire, con la sirvienta, porque ni modo, dice que usted va a tener un hijo, quizás con ella es. Y entonces comenzó a decir aquel hombre, ¿verdad? Como aquello que digo yo, que aquella muchacha cuando la abrazaba el novio decía: no deje, no deje. Y el muchacho se alejaba y ella siempre le decía: no deje. Y entonces el novio entendió que le estaba diciendo que no la dejara. Ah, pues sí, dijo, se llegó y no dejó de tentarla, hermano. Entonces me imagino, hermano, este anciano cuando le dicen que vaya, hermano, y se meta allá a la tienda de campaña, hermano, con la sirvienta. Va, hermano, ¿y qué sucede? Lógicamente va, hermanos, y hace lo que tiene que hacer, y nace alguien que se llama Ismael. Y de la descendencia de Ismael tenemos un pueblo, hermanos, enemigo de Israel, quien está haciendo la guerra duramente, hermanos, a Israel. ¿Qué es el problema? Nos metemos en un problema cuando queremos ayudarle a Dios. Es que a Dios no se le ayuda. Por eso, hermanos, que cuando nosotros tenemos problemas y vamos, hermanos, a pelear una batalla, hermanos, dejemos, hermanos, que Él vaya delante de nosotros. Nosotros solamente vamos disfrutando la victoria, hermanos, que Él obtiene para nosotros. Pero cuando nosotros nos metemos, hermanos, y queremos pelear la batalla por nuestras propias fuerzas, entonces Dios se aparta y nos deja solos, y entonces viene el fracaso. Entonces Dios es un Dios de cambio y no está regido a las reglas ni las normas de los hombres. Y fíjense que yo me recordaba cómo Dios a través de la historia ha dado la victoria, hermanos, a estos grandes hombres. Por ejemplo, como David. Por ejemplo, podemos mencionar a Josué. ¿Cómo le dio la victoria, hermanos, Dios a Josué? Hermanos, entendible. Yo no sé los que predican si han analizado esto, hermano. Dice la palabra de Dios, por ejemplo, que cuando Josué va, hermanos, a la batalla, a tomar, hermanos, Jericó, dice que Dios le dice, hermanos, que durante 6 días, así es, porque algunos dicen que 7 vueltas, no, durante 6 días
el pueblo de Dios da una vuelta diaria. O sea, a los 6 días el pueblo ha dado 6 vueltas. Pero al 7º día el pueblo tiene que dar 7 vueltas. Hermano, y al 7º día, hermano, a la 7ª vuelta, hermano, deben de levantar trompeta. Y comienzan a sonar la trompeta. Y delante del ejército, hermano, van los sacerdotes. Hermano, es ilógico. A una guerra no se manda delante a los sacerdotes. A una guerra, hermanos, no se llevan, hermanos, los trompetistas delante, hermanos, del ejército. A una guerra, hermanos, se lleva a los hombres más experimentados, a los hombres más preparados para la guerra. Hermanos, pero lo que Dios hace muchas veces, mis amados hermanos, no tiene lógica. Y a la 7ª vuelta, todos gritaron. Y al grito, hermanos, las murallas impenetrables de Jericó cayeron al suelo. Cayeron, hermanos, porque fueron desmenuzadas. Pero yo me pregunto, hermanos, ¿no pudo Dios haber dado la victoria de otra manera? Claro que sí. Pero Él tenía propósitos para hacer lo que hizo. Quizá en el momento no le entendían, pero luego se entendió. Hermanos, luego, hermanos, vemos nosotros la victoria que Dios le da a un hombre que ilógicamente le llama hombre valiente. Y ustedes saben que me estoy refiriendo a Gedeón. Un hombre que cada vez que vienen sus enemigos se esconde porque le van a robar todo su grano y lo que él ha producido. Ese no es un hombre valiente, mas Dios lo llama hombre valiente. ¿Sabe por qué? Porque para Dios, hermano, no es valiente aquel que saca la espada y va y enfrenta el problema. Valiente es aquel que acepta que tiene temor. Valiente es aquel que dice no puedo. Valiente es aquel que dice me van a derrotar si voy solo. Valiente es aquel que reconoce su debilidad y su problema. Valiente es el que va a la presencia de Dios y le dice te necesito, papá, para librar esta guerra. Esos son los valientes. Por eso este hombre le llamó valiente. Luego Dios, hermanos, déjeme decirle que Dios no es impresionado por las habilidades humanas ni por el gran ejército que le podamos presentar para librar una batalla. Es que a Dios no lo vamos a impresionar con eso. Con nuestra capacidad, con nuestra inteligencia, con nuestras estrategias, no vamos a impresionar a Dios. O porque formemos un ejército, hermanos, de montón de miles de personas, no lo vamos a impresionar. Es todo lo contrario. Si ustedes han oído la historia de cómo Gedeón obtuvo la victoria, si hacemos cuenta, hermanos, Gedeón, hermanos, contaba a ese momento con unos 32,000 hombres para pelear. Pero sabe, hermanos, que de esos 32,000 hombres que habían ahí, Dios le dijo preguntarle quiénes tienen temor. Y cuando le preguntaron cuántos tenían temor, hermanos, 22,000 hombres tenían temor de ir a la guerra. Y le dijo Dios, apartarlos, no van. De eso, hermanos, quedaban, creo que como si hacemos cuenta, si eran 32,000 y 22,000 se fueron para sus casas porque tenían miedo, quedaban como 12,000, algo así. Entonces luego viene Dios y le dice, todavía llevas mucha gente para pelear la batalla. Ve y llévalos a la fuente para que tomen agua. Lleva el ejército. Y aquellos le dice que doblen rodilla y se agachen para tomar el agua, me los pones aparte. Y aquellos que agarren el agua con la mano y laman como perros, me los pones aparte. Y los que lamieron el agua, sacaron el agua y lamieron como lame un perro el agua, dijo Dios, estos que eran 300, con estos 300 te voy a dar la victoria. Y los que se arrodillaron a beber el agua, mándamelos para su casa. Porque, hermanos, ¿quién quiere tener un soldado que en tiempo de guerra, hermanos, se ponga de rodillas, agache la cabeza, hermanos, a tomar agua, y todos tomando agua, viene el enemigo con una piedra, hermanos, que le deje caer en la cabeza, se los termina? Dios no necesita soldados descuidados.
Dios no necesita soldados con exceso de confianza. Dios necesita, hermanos, que estemos despiertos, que sepamos que como hijos de Dios peleamos una batalla, y que esa batalla, mis amados hermanos, no es cualquier batalla. Es una batalla espiritual la que estamos librando, y por eso estamos fracasando, porque nos estamos durmiendo, como dice alguien, en las cenizas. Nos estamos descuidando. Por eso es que Dios, hermanos, nos manda a que velemos en todo tiempo, porque hay descuido en el pueblo del Señor. Por eso el diablo se está metiendo a los hogares, a la familia, a los matrimonios, destruyendo los hijos, hermanos. Mire, es lamentable, pero yo le voy a decir una verdad, y una verdad que a veces duele, pero así es. Observe usted, hoy poco se ve, pero antes, cuando las maras estaban en su auge, ahí, hermanos, con toda su fuerza, hermano, a mí me dolía el corazón. ¿Sabe por qué me dolía el corazón? Porque siempre que entrevistaban al montón de mareros así, hermanos, que lo tenían, ¿sabe quiénes en las que estaban allí llorando, hermanos, que la querían ver? No sé si usted es observativo. ¿Qué observaban ustedes? La mayoría de estos mareros eran hijos de cristianos. ¿Y sabe por qué? Y no estoy en contra de los hermanos que ponen mantelina, pero por eso digo, la señal puede servir para algo bueno o para algo malo. Hermano, el montón de viejitas con su mantelina, llorando por su hijo porque se lo llevaban preso, y su hijo con los grandes tatuajes. Mire qué lamentable que los hijos de los cristianos sean hijos de mareros. Perdón, sean mareros. ¿Qué indica? Que nuestro papel como padres y como madres, pero sobre todas las cosas, el rol de líderes espirituales en nuestra familia ha sido nulo. No dio resultado. Nos equivocamos en algo y tenemos que ser, hermanos, tenemos que ser honestos y reconocer. Nos equivocamos. Ahí están. Y sabe que hace poco yo tocaba este tema y platicaba con mi hijo, y mi hijo me confirmaba eso. Mire, papá, la mayoría de mareros son hijos de gente cristiana. Es algo lamentable, hermanos, ¿o no? Es algo triste, hermanos. Entonces, viene, hermanos, con 300 hombres que lamen, hermanos, el agua, le da, hermanos, la victoria. Ahora usted puede preguntarse por qué Dios hace las cosas así. Ahí en el mismo pasaje bíblico dice, para que Gedeón, hermano, no se atribuya, hermano, la victoria, para que Gedeón no se engrandezca, para que Gedeón reconozca que la victoria es de Dios y que la honra es de Dios. Por eso es que sus logros deben de ser, mis amados hermanos, para honrar y glorificar a Dios. Todos sus logros, todos mis logros deben de ser para engrandecer al Señor. Ahora bien, veamos, hermanos, porque hemos dicho, hermanos, que Dios, hermanos, cambia, hermanos. Dios no está limitado, hermanos, a hacer las cosas de una manera. Él cambia y hace las cosas como a Él le place. Por ejemplo, hablemos de las sanidades, por ejemplo, hermanos. Y me gusta tanto esto. Fíjese, hermano, que hay alguien a que el Señor sana de lepra solamente con decir el Señor quiero. Esa fue la gran oración que el Señor hizo, para que vea que cuando Dios va a obrar no necesitamos a veces, hermano, agarrar del pelo al enfermo y somaquearlo en la cama, hermano, y querer revivirlo cuando quizás hasta ya está muerto, hermano, como algunos hacen, que quieren levantar al agonizante, hermanos, que dance. Y sabe, hermano, a mí me impacta esto, porque estas son palabras de un leproso, según Mateo 8, del 2 al 3. Ese leproso sale al encuentro y le dice al Señor Jesús, si quieres, le dijo. Óigame bien, esa palabra tiene poder, hermano, y a mí me impacta. Le dice, si quieres, puedes sanarme. Oiga lo que está diciendo, si quieres, puedes sanarme. Imagine qué diferente hubiese sido esta escena, hermano, si el leproso le hubiera dicho, si
crees que puedes, sáname. Imagine qué terrible hubiera sido, hermano, esas expresiones del leproso. Pero el leproso dijo: si tú quieres, puedes sanarme. Pero mire, hermano, el sometimiento a la voluntad de Dios, cuando Él dice: si quieres, tú puedes sanarme. En otras palabras le dice: si tú quieres sanarme, sáname, porque tú puedes. Pero si no quieres, pues yo voy a entender, y aquí estoy tranquilo. No me voy a ir de la iglesia hablando que el pastor es un mentiroso, que lo que predica es mentira, porque nada sucede. No, le dijo: yo estoy tranquilo, sáname. Es cierto, paso por un momento difícil, pero todo depende, le dijo al Señor, que tú quieras. Porque si tú quieres, todo es posible. Y sabe, hermanos, Jesús se le quedó mirando a aquel hombre enfermo, lleno de llagas. Y sabe cuál fue la gran oración de poder que Jesús dijo para que el hombre fuese sano. Dijo Jesús: quiero ser sano. Quiero. Y saben, mis amados hermanos, hoy en esta tarde el Señor Jesús les está respondiendo a muchos de nosotros. ¿Y sabe qué nos está diciendo? Quiero. Hermanos, allá atrás, amigos, Jesús dice: quiero. Amén. Hermanas, Jesús dice: quiero. Es que yo siempre quiero. El que no está dispuesto eres tú. Yo siempre quiero sanarte, levantarte, animarte, bendecirte, darte todo lo que necesitas. Yo, dice Jesús, quiero. Yo quiero. Hay otros que son sanos simplemente porque los sacan a la calle cuando escuchan que va a pasar Jesús. Y hermanos, son sanos simplemente porque tocan, hermanos, las vestiduras del maestro cuando pasa por ahí. Se da cuenta que no solamente tiene un método, se da cuenta que no se rige por lo que usted desea o lo que usted quiere o lo que yo digo o quiero imponer. ¿Se da cuenta? Sacaban los enfermos. Pero aparte de eso, déjenme contarles otra rapidito que usted se sabe. La mujer de 18 años con flujo, si no me equivoco el tiempo, hoy no, corríjame, de flujo de sangre, hermano. Esta mujer dijo: si tan solo tocar el borde del manto de mi maestro, de Jesús, del que está ahí, yo, dijo esta mujer, voy a ser sana. Yo voy a ser sana. Y ¿sabe qué me impacta a mí? Cuando Jesús dice: ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Y todos preguntan: ¿por qué preguntas eso? Si la gente se aglomera y todos te apretan. Y Jesús dice: no, pero ¿quién me ha tocado? Y tú se quedas y dices: ¿por qué pregunta eso? Luego dice Jesús: ¿pero quién me ha tocado? Porque poder ha salido de mí, dijo Jesús. Amén. Y rabacanda rabasojamaya. Hermano, hermana, amigo, tú puedes desprender poder de Dios. Oye esa palabra que estoy diciendo: hacer o desprender poder de Dios. Esa mujer no dijo una palabra, esa mujer tocó, pero tenía tanta fe que desprendió poder del maestro. ¿Cuántos pueden desprender poder de Dios? Con tu actitud, con mi actitud, podemos. ¿Cuántos lo creen? Entonces luego encontramos, mis amados hermanos, y esto conocido, 10 leprosos. ¿Y qué le dijo Jesús a los 10 leprosos? Estoy hablando de formas. ¿Qué les dijo? Vayan, le dijo, y preséntense donde el sacerdote. Y muchos se equivocan y dicen: ¿verdad que los
En aquel tiempo los sacerdotes, hermanos, eran, hermanos, los que tenían, hermanos, autoridad, manda, porque Jesús sabe que cuando lleguen ahí van a llegar limpios, van a llegar sanos. Entonces van a llegar a dar un testimonio que hay alguien más grande que ellos, que hay alguien que tiene poder para sanar. Y cuando van por el camino, dice la palabra del Señor, que estos hombres son sanos. ¿Sí o no? Pero de los 10 hombres que son sanos, ¿cuántos se regresan? ¿Ah? Y sabe, hermano, que ese uno es representado por ustedes y por mí. Ese uno lo representamos nosotros. ¿A cuántos miles el Señor ha favorecido? ¿Con cuántos ha sido bueno el Señor este día? Sus misericordias han sido nuevas. Ha hecho descender lluvia, sol, aire para todos. Ha dado alimento, ha dado salud para muchos. Pero ¿dónde están? ¿Dónde están en este momento? Sin hacer crítica, hermano, sin hacer crítica y sin insinuar que es pecado. Pero muchos hoy no vinieron porque tenían que ir a jugar fútbol. Pero cuando le quiebran una pata a uno, ¿cuál que los compañeros de fútbol van a llegar a decirle a uno, mira, te voy a indemnizar? ¿Cuánto crees que vivís al mes para darte? No, es ahí cuando realmente, hermano, ya con la patilla ahí, hermano, entonces ya no es ni al árbitro que le gritamos, sino que ay, Dios mío, ay, Dios mío, ayúdame, Señor. ¿O no? Y no estoy diciendo que sea pecado el fútbol, yo nunca he dicho eso, ni el deporte. Pero el problema es cómo utilizamos las cosas. Entonces, hermano, estos 10 fueron sanos. 9 se fueron, hermanos, a parrandear. ¿Cuánto tiempo tenían de no ir a una fiesta? Yo no sé para dónde se fueron, pero se fueron, hermano. Se les olvidó que Jesús les había hecho el milagro. Solo uno regresó. Ahora bien, hermanos, Dios da estrategias específicas a sus hijos para no fracasar en las batallas. Dios da estrategias específicas a sus hijos para no fracasar en sus batallas. Amén. Dios no te va a dejar solo. Dios no me va a dejar solo. Dios siempre me va a instruir. Dios siempre me va a enseñar. Dios siempre me va a señalar hacia dónde debo de conducirme y cómo conducirte. Pero para eso, hermano, tenemos que aprender algunas cosas. Y una de las cosas que tenemos que aprender, hermano, es a escuchar. Porque muchas veces Dios nos está dando indicaciones, pero no hemos aprendido a escuchar las indicaciones de Dios. Amén. Ahora, después de escuchar, debemos de aprender a entender lo que hemos escuchado. ¿O no? Escuchamos algo y después de escucharlo tenemos que aprender a entender lo que hemos escuchado. Porque a veces nos quedamos ahí. Sí, me oíste, Sandra, me escuchaste. Sí, ya te oí, Carlos, vaya. Y hermano Carlos le había dicho, el cuchito chiquito vamos a matar. Y la hermana Sandra dice, sí, ya te escuché, Carlos. Y cuando llega, hermano, ya la pobre hermana Sandra está curcucha con el gran cuchón en el lomo guindándolo. Sé que íbamos a matar 2 chiquitos, no el grande, le decía Carlos. Es que no atendió. Hay que escuchar, hermanos, pero hay que entender lo que escuchamos. Dios a veces nos está hablando, hermano, directamente. Digo a veces porque a veces creemos que no, pero, hermano, al corazón directamente, hermano. Y decimos, no porque mi hermana Sandra dijo, no es pensar, pero decimos amén. Pero no entendemos, no hemos entendido. Dijimos amén, pero no hemos entendido ni por qué dijimos amén. Amén, ¿verdad? Sí, hermano. Hay quienes que a veces, hermano, el que más duro grita amén, ¿sabe cuál es, hermano Ángel? ¿Sabía usted? ¿Sabe quién es el que más duro grita amén a veces en la iglesia? El que se está durmiendo.
Que está durmiendo. ¿Cuántos dicen amén? Pero no sabe por qué. ¿Sabe, hermano? Y le digo aquí porque el hermano David me contó esto a mí, me dijo, solo a ustedes lo cuento, pero no me dijo que no lo contara a ustedes. Nos vamos, hermano, para allá, para la conferencia, allá a Cupinco. Y de repente, hermano, lo veo que estaba en una reunión. Y yo me le quedo viendo y al otro pastor lo toco yo y le digo, mira, nuestro jefe, le digo, va a ir bien empapado con la enseñanza. Lo bonito es que de repente, hermano, se pega el levantón el hermano, dice, aleluya, gloria a Dios. Y dije yo, pues no, él estaba concentrado, dije yo, y está adorando al Señor. Hermano, y al día siguiente le cuento un chiste. Vamos a ver, fíjese, me dijo que ayer, me dijo, yo allí me quedé dormido, me dijo, y estaba soñando, me dijo que mi mujer me estaba meciendo en una mecedora, me dijo. Y donde me estaba en una mecedora, me empujó mucho, me dijo, y cuando me empujó, yo sentí que quedé parado, me dijo, y para no avergonzarme, me dijo, porque yo veía que había gente, yo me levanté y dije, aleluya, y se acuerda que yo dije, aleluya, y todos estaban calladitos. Sí, le dije yo. Sí, pero la gente puede pensar, está lleno del Espíritu Santo. No, estaba dormido, hermano, y estaba soñando. Entonces, véase que a veces pasan cosas raras. Entonces, escuchar, hermanos, y aprender a entender lo que escuchamos. Algunas indicaciones dadas que a veces debemos escuchar y atender. Quiero darles alguna. Primero, Dios ya nos dio estas indicaciones. Hay que prepararnos. Hay que prepararnos, hermanos, espiritualmente. Dice la palabra del Señor en Timoteo. Pues Pablo le dice a este joven Timoteo, le dice que aprenda, y las razones que le da, le dice que es para que todo hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. Eso me interesa a mí. ¿Prepararnos para qué? Para toda buena obra dentro del camino espiritual. Entonces Dios nos dice, hermanos, hablando de estrategia, nos dice que hay que prepararnos para pelear, hermanos, las batallas que se nos avecinan, las batallas que tenemos frente a nosotros, las batallas que quizás estamos en este momento librando. Primero, preparémonos. Antes de que nos llegue, hermanos, tenemos que prepararnos con ayuno, con oración. Luego, ¿sabe qué? Hay momentos en el cual usted, hermana y hermano, no tiene que hacer nada, fíjese, para pelear y ganar la batalla. Hermano, ¿cómo así? La Biblia dice, fíjese, resiste al diablo y huirá de vosotros. Dios nos da estas indicaciones, prepárese. Pero hay momentos donde solamente usted y nada más que eso tiene que resistir. En otras palabras, aguantar el embate. Aguante, 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 que cuando el diablo vea que no lo puede mover, el diablo se va. Es una manera de pelear la batalla, resistiendo ahí, hermanos, amén. Como cuando está entrincherado, hermanos, amén. Y la bomba y los disparos, hermanos, y usted ahí metido y nadie lo saca de ahí. Cuando ven que dice que esto es imposible, se van. Así se ve el diablo avergonzado. No pude mover a la Sandra de allí. Dice, ¿cómo la va a mover? Son como 89 kilos. Entonces, no sé. Hermano, Santiago dice, someteos a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Miren pues cómo va a ganar la batalla usted. Tirando patadas, mordiendo, gritando, ofendiendo. No, resista. Resista. Y solo por poner un ejemplo, ¿sabe a dónde cuesta más resistir? ¿Sabe a dónde cuesta más resistir? Y por eso perdemos la batalla. Exactamente, cuando nosotros nos callamos. Cuando viene alguien y le dice al hermano Ángel, vi que el hermano Armando dice que aquí en esta congregación no hay hombre más feo que usted. Y el hermano Ángel dice, ay, y él tan chulo que él, ay, como que no lo he visto yo, dije que, ay, ni las camisas de botona enseñando la panza. No, pero no. Resista, resista, resista. Dice que hiciste tal cosa, ay, yo también lo vi a él, y miren, él ha hecho cosas peor. Resista, cállese. ¿Ah? Jesús se cayó ante el rey.
Claro, Jesús, qué buen ejemplo. Jesús pudo haber defendido. Aún le dijo no sé quién, si fue Pilato, no me acuerdo quién, que le dijo: ¿por qué no dices nada? Cuando callaba, ¿no sabes que yo tengo autoridad? Jesús calladito. Hasta un momento llegó cuando él le dijo: ninguna autoridad tiene sobre mí, si no se te hubiese dado de arriba. Es más, si yo quisiera ahorita, mando a traer una legión de ángeles para que luchen por mí. Haz un milagro, le decían, y Jesús callado. Di algo, y Jesús callado. ¿Por qué no dices nada? Y Jesús callado. ¿Se da cuenta que el resistir es un arma? Hay momentos que hay que resistir, mis amados hermanos. Ahora, tercero, también, hermanos, hay momentos en el cual tenemos que atacar. Hay que prepararnos, hay que resistir, pero hay momentos en el que tenemos que tirar machetazos para un lado y para otro. Pero no voy a pensar mal y vienes acá el corvo allá, oratorio. Los hermanos de oratorio. Acá el corvo va y va a comenzar a darle al vecino. Esta es la palabra, ve. Esta es la espada, perdón, es la palabra. Hermano, qué lindo cuando el diablo llegó. Y fíjese bien que el diablo iba con palabra, citándoles textos bíblicos al Señor Jesús. Pero el Señor Jesús, hermano, ¿sabe con qué se defendió? Lo atacó con la palabra. Lo atacó. Cada vez que el diablo le decía algo, el Señor Jesús se quitaba, hermano, con la espada de la palabra, y pum, lampaba su planazo, hermano. Y el diablo le volvía a decir otra cosa, y el Señor Jesús, taca, pum, te tocadita al diablo, hermano, hasta que se fue. No lo pudo tocar como quería. No lo pudo vencer, porque Jesús se defendió con la palabra. Entonces hay momentos en el que nosotros tenemos que atacar con la palabra, hermanos, amén. Y lo otro, hay momentos que la palabra del Señor, aunque esto parezca de cobarde, hay momentos donde la palabra del Señor, fíjate que dice que hay que huir. Hay que huir. Huye, le dice el joven, va, de las pasiones juveniles. Huye. Mire qué bonito, porque cuando dice huye no está diciendo enfrenta. ¿Sí? Enfréntalo, no dice enfréntalo. Alguien puede decir, qué cobarde porque huyó. Mire, hermano, y le voy a decir como ejemplo a dónde tiene que huir usted. Aunque le digan, ay mamita, ay mira cómo sos, cómo vas corriendo ahí. Mire, cuando una muchacha bonita le tuerce el ojo, hermano Ángel, hermano Armando, pegue carrera como el correcamino, que el que es en tu televisión. Hasta pite, pit, pit, y usted va, ¡ay, correr! Huya. Señorita, cuando usted llegue un caballero, llega, mamita linda, son lo más precioso que Dios creó. Mira qué ojos más hermosos, más lindos tenés ojos de cielo, mi amor. No por lo color azul, sino por un montón de nubes que tenés ya. Mira, no hay mujer como vos en Tejute, son la mejor. No se la crea, mentira, no es la mejor. Mire, ¿sabe qué? Huya. Y no dice la Biblia, huya, huir. Mire, yo le aseguro, ojalá no me equivoque en el nombre, yo les aseguro que si José no hubiera salido en carrera, hasta sin camisa, cuando lo estaba desnudando la mujer de Putifar, hubiera caído. Si él hubiera dicho, solamente que me acaricie la espalda nomás un ratito, le voy a dejar que me dé un besito por aquí por la oreja, hubiera caído ese hombre, hermano. ¿Sí o no? Pero él sabía que era momento de huir, hermanos, amén. Entonces, como soldados de Cristo Jesús, hay que atender las indicaciones. Hay momentos donde nuestro general nos dice, huida, corre, no te quedes, porque es la manera de obtener la victoria. Amén, hermano. ¿Usted puede creer eso? Vaya pues. Entonces,
Algunas causas, para ir terminando, por las que fracasamos. Óigame bien. Una es exceso de confianza. 2, por falta de conocimiento. 3, por altivez y orgullo. Hermanos, la altivez es un sentimiento de superioridad frente a los demás. La arrogancia, hermanos, es parecido al orgullo, la vanidad, la soberbia, que atribuye cosas y cualidades exageradas a sí mismo. Esas cosas nos hacen caer, esas cosas nos hacen fracasar. Tercero, y para ir terminando, el éxito del cristiano está en consultar a Dios antes de cada acción a ejecutar. En otras palabras, nunca des por sentado que porque tuviste éxito o una victoria en algo, ya no necesitas preguntarle a tu Señor. David, dice la palabra, derrotó a los filisteos, pero después que los derrotó, se volvieron a organizar y iban otra vez. Pero David otra vez fue y le preguntó a su Dios: ¿debo de pelear y me vas a dar la victoria? Él le dijo: sí, rodéalos y haz esto y esto y te voy a dar la victoria. Si nosotros hubiésemos ido, que hubiéramos dicho: no, si a esto ya le ganamos la primera vez, si a esto ya los correteamos y les matamos tantos en esa batalla que tuvimos y hoy vienen otra vez, vamos a darle. No, David siempre consultaba con Dios. Por eso usted y yo no podemos tomar actitudes de una manera negligente. Nosotros no somos absolutos, nosotros pertenecemos a alguien y dependemos de alguien, y ese alguien es Cristo Jesús. Siempre que vamos a hacer algo, preguntémosle a Él. Hoy que estábamos ayunando aquí, que estamos aquí orando, hablábamos algo al respecto. ¿Por qué cree que muchos jóvenes fracasan, se casan y al poco tiempo se están divorciando? Porque no consultan a Dios. Porque hay noviazgos dentro de la iglesia que el pastor es el último que se da cuenta. Hasta que ya va a ser la presentación, sabe el pastor que fueron novios y que se casaron ya. No se les puede aconsejar. Matrimonios, hermanos, que se dan sin la dirección de Dios. ¿Por qué? Porque tienen los matrimonios, las relaciones de noviazgo escondidos. Por miedo, dicen, la congregación los van a criticar, no digan nada. Y todo el mundo lo anda comiendo allá afuera. Así, hermanos, con honestidad. Es que el problema es que nosotros, ¿por qué creen que no consultamos a Dios? ¿Por qué cree usted que no le preguntamos a Dios? Porque tenemos miedo que Dios nos diga que estamos equivocados. ¿Sí? Es que la hermana, perdone hermana Sandra que la estoy poniendo como ejemplo, pero usted es la que tengo más enfrente. Es que yo le aseguro que si la Sandra les hubiera preguntado a Dios en aquel tiempo: Señor, ¿y Carlos Navarrete crees que es el hombre idóneo para mí, el ideal para mí, mi príncipe, al que le va a quedar la zapatilla que le voy a presentar, Señor? Y si Dios le hubiera dicho: no, el esposo que tengo preparado para vos se llama Julián, allá el de oratorio, conocen el oratorio, ese tengo. ¿Qué hubiera dicho hermana Sandra? Está bien, Señor, que se haga tu voluntad. Él es, entonces pues hermano, es que nosotros no queremos oír el consejo que sabemos que va a ir en contra a lo que yo deseo hacer, y ese es el problema. Y por eso muchos fracasan. No estamos dispuestos a obedecer a Dios cuando Dios nos está diciendo que lo que estamos haciendo es incorrecto. Amén, hermanos. Bueno, yo quiero concluir diciendo lo siguiente: Dios no está, mis amados hermanos, limitado a su protocolo. Para hacer las cosas, Él cambia estrategias y tú debes solamente someterte. Dios da estrategias a tu vida para obtener o darte la victoria. Escucha, entiende y acciona. Si tú consultas a Dios antes de actuar, nunca te equivocarás. Que Dios te bendiga en esta tarde.